¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son aquellos que se reconocen a todas las personas por el solo hecho de serlo. Dan contenido al concepto de dignidad y constituyen la base que hace posible que vivamos en sociedad. Por eso, son considerados fundamentales y se les otorga la más alta protección. Los derechos fundamentales dan estructura al Estado, pues cumplen dos funciones principales. Legitiman el poder, pues la autoridad que se entrega al Estado y a sus agentes se justifica solo en la medida que se respeten y promuevan los derechos fundamentales, y ordenan el poder del Estado, estableciendo límites y protegiendo a las personas ante su autoridad. ¿Por qué proponer un nuevo catálogo de derechos? El catálogo de derechos fundamentales de la actual Constitución está desactualizado en relación con los desarrollos experimentados a nivel internacional en los últimos 40 años. Es decir, contempla menos derechos que los consagrados en otros países y varios de ellos poseen una protección débil. Lo anterior se relaciona con el avance del tiempo, pero también con la formulación de los derechos bajo un ideario particular. La actual Constitución establece un modelo de Estado subsidiario. Este modelo asigna a los privados la primera prioridad para actuar en todas las dimensiones de la sociedad, incluyendo la posibilidad de proveer aquellos servicios públicos centrales para la calidad de vida de las personas. Es decir, los privados pueden participar libremente de la provisión de los derechos sociales. En este esquema, al Estado le corresponde el rol de asegurar a las entidades privadas libertad de actuar y solo secundariamente intervenir garantizando algunos elementos mínimos de cada derecho. Esta es la razón por la cual el Constituyente de 1980 excluyó del catálogo de derechos fundamentales algunos derechos clave, como el derecho a la vivienda o al agua, y limitó el contenido de los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social, protegiendo solamente la libertad de actuar y la libertad de elegir, sin resguardar otros elementos como el acceso igualitario, la cobertura universal o la calidad de los servicios y prestaciones. ¿Qué derechos consagra el nuevo texto constitucional? La propuesta de nueva Constitución diseña un sistema de protección y garantía de derechos robusto. Consagra todos los derechos que se encuentran en la Constitución actual, como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de conciencia y el derecho a propiedad. Fortalece la protección de los derechos que actualmente se encuentran debilitados, como el derecho a la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Incorpora derechos que no están en la Constitución vigente, como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a acceso a la justicia, entre muchos otros. Por último, también considera derechos específicos para grupos que requieren una protección especial, como las niñas, niños y adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y disidencias sexuales y los pueblos indígenas. Este catálogo de derechos busca garantizar a todas las personas condiciones reales de vida digna, posicionando al Estado como garante. Es decir, será el Estado, a través de todas sus instituciones, el principal obligado a la satisfacción progresiva de las necesidades de las personas. Si el Estado no cumple con estas obligaciones, las personas podrán exigir el cumplimiento de sus derechos a través de diversos mecanismos. Revisemos algunos de los derechos del nuevo catálogo y los cambios que implican respecto a la actual Constitución. El derecho a la vivienda. En el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la vivienda forma parte de aquellos que deben garantizarse para asegurar un nivel de vida adecuado. La vivienda garantizada debe ser una vivienda digna, cumpliendo con ciertas condiciones de habitabilidad, seguridad, ubicación, disponibilidad de servicios, entre otros elementos. Este derecho no está consagrado en la Constitución actual. ¿Cómo se consagra el derecho a la vivienda en la propuesta de Constitución? Se consagra el derecho a la vivienda digna y adecuada, que permite el desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. La formulación de este derecho incorpora todo lo que el derecho internacional exige, como la habitabilidad, la disponibilidad de servicios, la seguridad, la pertinencia cultural, entre otros. El rol que compete al Estado en la realización de este derecho es principalmente generar políticas públicas de vivienda centradas en las personas de bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y la creación de un sistema integrado de suelos públicos. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo o el derecho a trabajar es un derecho humano consagrado en múltiples instrumentos internacionales. Comprende el derecho a trabajar, es decir, la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido, y el derecho a las condiciones equitativas en el trabajo, lo que incluye
el derecho a un salario equitativo, a condiciones de seguridad e higiene, al descanso, al disfrute del tiempo libre, entre otros elementos que determinan que el trabajo sea digno y no uno realizado en condiciones de explotación. La Constitución actual solo consagra la libertad de elegir empleo. Aunque se han adoptado leyes que dan ciertos niveles de protección a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el fortalecimiento de la regulación constitucional asegura que no se adopten leyes que disminuyan la protección de este derecho en el futuro. ¿Qué dice la nueva Constitución sobre el derecho al trabajo? La propuesta de Constitución reformula el derecho al trabajo desde el paradigma del trabajo decente, promovido especialmente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y por la Organización Internacional del Trabajo. La nueva norma destaca las condiciones que permiten que el trabajo sea digno, como la remuneración justa y equitativa, la salud y seguridad en el trabajo, el descanso, la no discriminación, entre otros elementos. Además, se incorpora la perspectiva de género, avanzando hacia la no discriminación por motivo de empleo. Derecho a la seguridad social. Consagrado como un derecho humano en el ámbito internacional, el derecho a la seguridad social persigue el resguardo de las personas ante situaciones de necesidad que se presentan en la vida a propósito de contingencias como la vejez, la discapacidad, la cesantía, problemas de salud y enfermedades profesionales, entre otras. Este derecho posee un importante carácter solidario y redistributivo, pues representa el compromiso de la sociedad de colaborar con aquellas personas que se enfrentan a dichas situaciones. El derecho a la seguridad social se realiza a través de la provisión de prestaciones sociales y resulta central en el logro de objetivos como la reducción de la pobreza, la prevención de la exclusión social y la promoción de la inclusión. La actual Constitución consagra el derecho a la seguridad social, pero solo dispone para el Estado el deber de garantizar el acceso de las personas a las prestaciones básicas, que pueden otorgarse a través de instituciones públicas o privadas. Es decir, no se contempla en la actual Constitución criterios que aseguren que estas prestaciones sean dignas, suficientes o sostenibles. ¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución sobre el derecho a la seguridad social? La propuesta consagra el derecho a la seguridad social considerando los principios de universalidad, solidaridad, participación y sostenibilidad, entre otros. Se mandata al Estado a desarrollar políticas públicas disponiendo de un sistema de seguridad social público, financiado a través de cotizaciones y a través de las rentas de la nación. El sistema deberá dar protección para los casos definidos en la Constitución, entre los que se cuentan la enfermedad, la vejez, la discapacidad, el desempleo y los accidentes de trabajo. Por último, la norma indica que se dará cobertura a quienes realicen trabajo doméstico y de cuidados, incorporando con esto la perspectiva de género en el sistema de seguridad social. Derecho a la salud. En el ámbito del derecho internacional se encuentra ampliamente reconocido. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, consagra el derecho al disfrute más alto nivel posible de salud física y mental. Para asegurar su cumplimiento, los Estados deben contar con servicios de salud suficientes y accesibles a todas las personas de forma universal. Deben incorporarse en su funcionamiento las perspectivas intercultural y de género, y se debe cumplir con criterios de calidad en la provisión de los servicios. ¿Qué propone la nueva Constitución? Se consagra el derecho a la salud, incluyendo sus dimensiones física y mental, en consonancia con los instrumentos internacionales. El cumplimiento de este derecho implica la disposición de acciones de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, considerando la salud como un proceso de bienestar integral. Para ello, el Estado deberá crear un sistema nacional de salud de carácter público, universal e integrado. Este sistema podrá integrarse tanto por prestadores públicos como privados para asegurar que exista cobertura suficiente. El financiamiento del sistema se obtendrá de las rentas de la nación, pudiendo disponerse del pago de cotizaciones a empleadores y personas trabajadoras. Se considerará también los enfoques de género e intercultural, generando un sistema inclusivo. Derecho a la educación. Revisaremos finalmente el derecho a la educación. La educación desempeña un rol clave en el fortalecimiento de sociedades respetuosas de los derechos humanos en las que las personas puedan desarrollarse plenamente. En el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la educación involucra el deber del Estado de cumplir con condiciones de accesibilidad, calidad, aceptabilidad y adecuación
que permitan que todas las personas puedan educarse. La actual Constitución no incorpora estos elementos. En la consagración del derecho a la educación no se menciona el elemento central de la calidad. Respecto del acceso, la Constitución obliga al Estado a garantizar la educación parvularia a partir de los 5 años, la educación básica y la educación media, es decir, establece una obligación parcial de acceso a la educación parvularia y no menciona nada sobre la educación superior. ¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución sobre este derecho? El derecho a la educación se consagra como un derecho fundamental y como deber primordial del Estado. Se reconoce su rol como elemento clave en la construcción del bien común y el respeto de los valores y principios que componen la democracia. En concordancia con los estándares internacionales, la propuesta protege el acceso universal a la educación en todos sus niveles, parvularia, básica, media y superior, sin discriminación y prohibiendo toda forma de lucro. Para ello, se mandata al Estado a crear un sistema de educación pública de carácter gratuito que será financiado por este. Al mismo tiempo, garantiza a los diversos establecimientos y comunidades educativas el derecho a participar de la definición de los proyectos educativos, la libertad de enseñanza y la libertad de las madres, padres, apoderados y apoderadas para elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando siempre el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Como conclusión, el catálogo de derechos contenidos en la propuesta de la nueva Constitución representa una actualización de nuestro marco jurídico sobre la base de criterios ya desarrollados anteriormente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Les invitamos a leer la propuesta y a conocer el contenido de este y otros derechos.